Mi novio me miró con desprecio y dijo que necesitaba a alguien exitoso como él. Lo que ignoraba era que durante 2 años había editado en secreto todos sus informes y presentaciones, siendo yo quien realmente construía su éxito. Ese ascenso a director senior que acababa de recibir lo conseguí yo. Pasé 3 semanas construyendo esa presentación desde cero. Hice el análisis de mercado, creé las proyecciones financieras e incluso lo entrené para responder preguntas difíciles la noche anterior. Había pausado mi propia carrera pensando que construíamos nuestro futuro juntos. Él prometía que una vez consiguiera el ascenso, finalmente me daría el anillo. En cambio, me rompió el corazón. Al día siguiente, Jeremy me llevó a un costoso restaurante. Pensé que me propondría matrimonio, pero en su lugar me dijo que los demás ejecutivos salían con mujeres ricas y poderosas, y él necesitaba lo mismo. Añadió el golpe final. Eres más una asistente que una novia. Me dejó devastada. Bloqueé su número y lloré toda la noche. Cuando recuperé fuerzas, actualicé mi currículum con todo el trabajo estratégico que realmente había hecho y comencé a postularme a empleos reales. En 2 semanas tenía 3 entrevistas y 2 ofertas. Me contrataron como gerente de operaciones estratégicas en uno de los mayores competidores de su empresa. Mi nuevo jefe quedó impresionado. Esto es increíble. Buen trabajo. Por primera vez en años, mi trabajo fue reconocido. Mientras tanto, la primera presentación en solitario de Jeremy terminó en desastre. Empezó a trabajar horas extras intentando mantenerse al día, pero cada informe era devuelto para revisión. Lideré un importante proyecto de eficiencia operativa, que sorprendió a todos. El CEO me felicitó personalmente. 2 meses después me ascendieron a gerente senior, solo una posición debajo de Jeremy. Conocí a Keon, director de finanzas. Era completamente diferente. Aplaudía mis ideas y me elogiaba en reuniones. Cuando me pidió salir, no dudé en aceptar. Entonces Jeremy encontró mi LinkedIn y comenzó a llenar mi bandeja de mensajes. Primero intentó disculparse. Luego pidió ayuda con trabajo. Finalmente se puso agresivo llamándome mezquina. Le respondí una sola vez. Me dijiste que solo era una asistente. Ve y pídele ayuda a una de esas mujeres ejecutivas. Llegó el gran ascenso a directora, al mismo nivel donde estaba Jeremy cuando me dejó, excepto que yo realmente lo gané. Keon me propuso matrimonio ese fin de semana con el anillo que siempre quise. Pero justo cuando Keon se arrodilló, Jeremy apareció desde atrás y empujó a Keon, desequilibrándolo. Resulta que sin mí, su último proyecto había fracasado tanto que lo degradaron. Ahora buscaba venganza. El restaurante estalló en caos. Comencé a grabar todo con manos temblorosas. El gerente y los camareros intervinieron. Keon tenía la rodilla raspada y sangrando, su camisa rota. El gerente obligó a Jeremy a irse mientras gritaba que arruiné su vida. Documenté todo. Fotografié las heridas de Keon. Anoté los nombres de testigos. Guardé videos en la nube. Aprendí a las malas a documentar todo cuando se trata de Jeremy. Esa noche Keon insistió en presentar cargos por agresión. Discutimos porque yo temía que afectara mi reputación profesional. Al final acordamos dormir y decidir por la mañana. A las 2 de la madrugada bloqueé a Jeremy en todas las plataformas y guardé copias de todos sus mensajes. El patrón era claro. Primero amable, luego pidiendo ayuda, finalmente enojado y desesperado. A las 6 de la mañana escribí a Hannah de Recursos Humanos, explicando el incidente del restaurante. Adjunté fotos, nombres de testigos y detalles exactos. Respiré profundo y presioné enviar. Fuimos a urgencias para documentar médicamente la lesión de Keon. Obtuvimos un informe oficial que agregué a mi carpeta de evidencia. Hannah me llamó exactamente a las 9. Fue profesional y minuciosa, preguntando si me sentía segura. 1 hora después me informó que había reportado al CEO Roderick Green. Me aseguró que él estaba preocupado por mi seguridad, no juzgando mis relaciones personales. Acordamos mantener el compromiso en privado hasta que la situación se calmara. No queríamos que Jeremy se volviera más inestable al ver publicaciones en redes sociales. Días después, una colega me contó que alguien en la empresa de Jeremy decía que robé documentos de estrategia y propiedad intelectual. Esto podría dañar seriamente mi reputación profesional. Solicité reunión urgente con Roderick y le mostré documentos probando que nunca trabajé para la empresa de Jeremy. Me creyó, pero necesitábamos documentación hermética por si ellos intentaban hacer esto oficial. Hannah me envió un borrador de carta de no contacto dirigida a la empresa de Jeremy. Describía el incidente del restaurante en términos legales formales y exigía que Jeremy cesara todo contacto conmigo. 3 días después, Auditoría Financiera señaló problemas menores en un informe mío. Aunque no relacionado con Jeremy, me puse paranoica. Revisé cada número durante 2 horas y envié documentación completa. Cerraron el asunto inmediatamente.
Revisé mi vieja computadora portátil y encontré todos los borradores de presentaciones que creé para Jeremy durante 2 años. Los metadatos me mostraban como autora. Las marcas de tiempo probaban que los creé semanas antes de que Jeremy los presentara en su empresa. Organicé todo por fecha y proyecto. Tenía pruebas reales, documentadas, con fechas de creación. Yo creé ese trabajo, no él. El departamento legal de la empresa de Jeremy sugirió que me apropié indebidamente de estrategias confidenciales. Mandy, nuestra asesora corporativa, dijo que era claramente un intento de encontrar algo para usar contra mí. Le envié inmediatamente mi carpeta de pruebas. Ella respondió que los metadatos mostraban que yo era la autora. Si alguien se apropió indebidamente de algo, fue Jeremy usando mi trabajo. Recursos Humanos implementó medidas temporales, limitando mi acceso a ciertos archivos mientras investigaban. Cooperé plenamente, enfocándome en otros proyectos sin relación con la empresa de Jeremy. Me invitaron a hablar en una conferencia importante de la industria. Por un momento consideré declinar por miedo a encontrarme con Jeremy, pero me negué a dejar que él controlara mis decisiones profesionales. Acepté. Hannah coordinó con seguridad de la conferencia. Tenían la foto y descripción de Jeremy. Si intentaba acercarse, intervendrían inmediatamente. El día de la conferencia lo vi junto a la estación de café. Hicimos contacto visual 2 segundos. Él miró hacia otro lado primero. Nadie hizo ninguna escena. Di mi presentación sobre sistemas de documentación y prácticas de atribución. La sala estaba 2/3 llena. Varias personas se acercaron después con preguntas y comentarios positivos. Durante otra sesión escuché sin querer a Tristan Caldwell, de la empresa de Jeremy, comentando que Jeremy había estado luchando desde su ascenso. Su dirección estaba preocupada por su trayectoria de rendimiento. Me sentí reivindicada, pero también extrañamente compasiva. Luego me di cuenta, no soy responsable de sus decisiones. Él se atribuyó crédito por trabajo que no hizo y me acosó cuando no quise seguir ayudándolo. Las consecuencias son suyas. Recibí un correo anónimo con un archivo PDF de una presentación reciente de Jeremy. Los números no cuadraban, los datos parecían inflados. Mi primer instinto fue usarlo para destruir su credibilidad, pero me detuve. Eso me haría parecer vengativa. Reenvié el correo a Mandy explicando que lo recibí anónimamente y no iba a usarlo. Solo quería que estuviera al tanto por si se volvía relevante después. Mandy confirmó que usar esa información parecería represalia y socavaría mi credibilidad. Mi decisión de remitirlo en lugar de actuar fue exactamente correcta. Roderick me pidió coliderar nuevos estándares de documentación para todo el trabajo estratégico en la empresa. Quería mi experiencia para solucionar las brechas en los procesos. Acepté inmediatamente. Era reconocimiento real, no lástima. Keon se disculpó por intentar arreglar las cosas sin consultarme. Sugerí registros diarios honestos sobre cómo nos sentíamos y qué necesitábamos. Nuestra relación se fortaleció aprendiendo a manejar conflictos juntos. Revelamos formalmente el compromiso a Recursos Humanos. Completamos los formularios de divulgación de relación correctamente. Hannah nos felicitó por manejarlo apropiadamente a través de canales oficiales. El abogado de Jeremy propuso mediación para evitar daños profesionales mutuos. Acepté porque resolver esto formalmente parecía mejor que mantener incertidumbre constante. Me preparé exhaustivamente para la mediación. Organicé toda mi evidencia en carpetas con pestañas. Keon me ayudó a practicar presentar la información tranquila y objetivamente. En la mediación presenté sistemáticamente mi documentación ante la mediadora Susan Delgado. Mostré 6 proyectos importantes con evidencia clara de que creé el trabajo mientras salíamos. Mantuve mi voz firme y objetiva. Negociamos durante más de 1 hora los términos de una declaración conjunta. Insistí en que debía establecer claramente que nunca fui empleada de la empresa de Jeremy y que cualquier trabajo fue asistencia personal durante nuestra relación, no espionaje corporativo. Días después presenté a la junta directiva mi propuesta de eficiencia operativa. Aprobaron mi proyecto. Mi trabajo hablaba más fuerte que cualquier drama. Hannah me entregó una carta formal. La revisión interna me había exonerado de cualquier uso indebido de propiedad intelectual. Mis restricciones de acceso se levantaron inmediatamente. Me enteré que Jeremy había sido degradado oficialmente de director senior a gerente senior en su empresa. No hice alarde. Era simplemente la consecuencia natural de sus capacidades reales sin mi ayuda. Decidí presentar denuncia ante la policía sobre el incidente del restaurante. El oficial sugirió una conferencia de justicia restaurativa, donde Jeremy tendría que enfrentarme y asumir responsabilidad. La idea me atrajo porque se trataba de responsabilidad, no venganza. En la conferencia, Jeremy admitió que se sintió inseguro cuando su trabajo empezó a fallar, y me culpó en lugar de asumir responsabilidad. Se disculpó por empujar a Keon y por los mensajes de acoso. Le dije que aceptaba sus disculpas, pero no quería ningún contacto más allá de esa habitación.
Juliet, la facilitadora, hizo que Jeremy firmara un acuerdo de no contacto. Salí sintiéndome más ligera, lista para cerrar ese capítulo. Ambas compañías publicaron un comunicado conjunto, aclarando que desarrollé independientemente trabajo estratégico en mi capacidad profesional, que nunca fui empleada de la empresa de Jeremy y que ambas organizaciones se oponen al acoso laboral. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de colegas contentos de que todo se aclarara. El registro público estaba finalmente limpio. Ese fin de semana, Keon colocó velas y se arrodilló nuevamente, diciendo que quería regalarme el momento que Jeremy intentó robar. Dije que sí. Esta vez realmente sentí la alegría sin miedo ni ira nublándolo todo. Nos reunimos con un abogado para discutir un acuerdo prenupcial. Keon lo sugirió primero para protegernos mutuamente legalmente. Se sintió práctico e inteligente, no poco romántico. Un productor de podcast me pidió contar mi historia sobre cómo superé el acoso laboral. Decliné cortésmente explicando que prefería ser conocida por mi trabajo real, no por el drama. Roderick me pidió liderar una nueva iniciativa interfuncional sobre ética y prácticas de documentación, enfocada en atribución y propiedad intelectual. Era una gran ampliación de mi rol y un claro voto de confianza. Acepté de inmediato, formando un equipo con gente de legal, recursos humanos y operaciones. Convertir mi experiencia negativa en algo que ayude a otras personas se sintió bien. Me invitaron a una mesa redonda del sector sobre estrategia operativa. Toda la conversación se centró en trabajo real, no personalidades o drama. Varias personas mencionaron que habían escuchado cosas buenas sobre mis proyectos. Mientras conducía a casa, me di cuenta de que mi reputación profesional había sobrevivido intacta. La gente me reconocía por lo que realmente hago y el valor que aporto, no por el lío con Jeremy. Lancé oficialmente la iniciativa de documentación de autoría. Durante el lanzamiento, una analista junior llamada Sara se acercó admitiendo que había dudado en atribuirse crédito por sus contribuciones. Me senté con ella y compartí mi experiencia sobre por qué es importante documentar tu trabajo. Le conté cómo aprendí por las malas que si no reivindicas tu trabajo, alguien más puede atribuírselo. La observé caminar de regreso, erguida un poco más. Una noche, Keon y yo pasamos por el restaurante donde él me propuso matrimonio. Sentí un pequeño tirón en el pecho, pero luego apreté su mano y seguimos caminando. Me di cuenta de que lo que pasó allí ya no nos define. Estamos construyendo nuestro futuro basándonos en quiénes somos realmente y lo que hemos aprendido. Eso se siente sólido, real y completamente nuestro. Reflexiones finales. Pasaron varios meses desde aquel incidente en el restaurante. Mi vida profesional floreció de maneras que nunca imaginé cuando estaba ocupada editando los trabajos de Jeremy en lugar de construir mi propia carrera. La iniciativa de documentación que lideré se convirtió en un modelo para toda la industria. Otras empresas comenzaron a contactarme pidiendo consultoría sobre cómo implementar sistemas similares de atribución y reconocimiento del trabajo. Sara, aquella analista junior que se acercó a mí después del lanzamiento, se convirtió en una estrella en ascenso. Verla presentar con confianza sus propias ideas en las reuniones me recordaba constantemente por qué valió la pena luchar por establecer estos nuevos estándares. Keon y yo finalmente anunciamos nuestro compromiso públicamente después de que todo el asunto legal se resolviera completamente. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Colegas que apenas conocía me enviaron felicitaciones sinceras. Algunos incluso compartieron sus propias historias de haber enfrentado situaciones difíciles en sus carreras. Un día, Roderick me llamó a su oficina de nuevo. Esta vez era para ofrecerme una posición como vicepresidenta de operaciones estratégicas. Sería un gran salto, con responsabilidades que abarcarían múltiples divisiones de la empresa. Cuando le pregunté por qué me consideraban para un rol tan importante, me miró directamente y dijo: «Porque demostraste algo que pocos pueden demostrar bajo presión extrema. Mantuviste tu integridad, protegiste tu trabajo con documentación profesional, nunca bajaste al nivel de los ataques personales, y al mismo tiempo seguiste produciendo trabajo excepcional. Eso es liderazgo real». Acepté la posición. En mi primer día como vicepresidenta, encontré un mensaje en mi bandeja de entrada de alguien que había estado en el restaurante aquella noche. No lo conocía personalmente, pero quería que supiera que había admirado mi compostura durante toda la situación y que había seguido mi carrera desde entonces. «Lo que presencié esa noche fue desafortunado», escribió, «pero lo que he visto después es inspirador. No dejaste que un momento terrible definiera tu futuro. En cambio, lo usaste como catalizador para cambios positivos que ahora están ayudando a muchas otras personas». Le mostré el mensaje a Keon esa noche mientras cenábamos en casa. Él sonrió y dijo: «¿Ves? No se trataba solo de sobrevivir a lo que Jeremy hizo. Se trataba de transformarlo en algo significativo.
teníamos razón. Cada vez que una empleada joven venía a mi oficina para consultar sobre cómo documentar su contribución a un proyecto, o cuando un manager me pedía consejos sobre cómo dar crédito apropiadamente en su equipo, veía el impacto real de haber elegido el camino difícil pero correcto. Jeremy pasó a ser un colaborador individual en una división completamente diferente de su empresa. Escuché a través de contactos en la industria que estaba haciendo trabajo decente. Nada espectacular, pero honesto. Aparentemente había comenzado terapia y estaba trabajando en sus problemas de inseguridad. No sentí satisfacción ni lástima al enterarme. Simplemente sentí neutralidad. Él estaba en su propio camino, lidiando con las consecuencias de sus decisiones, y yo estaba en el mío, construyendo algo de lo que podía estar genuinamente orgullosa. Lainey y yo mantuvimos nuestras cenas quincenales. Se habían convertido en una tradición sagrada, un espacio donde podía ser simplemente yo misma, sin preocuparme por política de oficina o reputación profesional. En una de esas cenas, me preguntó si alguna vez me arrepentía de no haber tomado el camino más fácil y simplemente renunciar cuando todo se volvió difícil. No, le dije sin dudar. Si hubiera renunciado, Jeremy habría ganado. No solo eso, sino que habría reforzado la idea de que las mujeres que enfrentan acoso deben irse en lugar de luchar por su lugar. Necesitaba demostrarme a mí misma y a otras personas que es posible defender tu posición de la manera correcta. Ella asintió y levantó su copa de vino. Por defender tu posición de la manera correcta, entonces. La boda se programó para la primavera siguiente. Decidimos hacer algo pequeño e íntimo, solo familia cercana y amigos verdaderos. No queríamos un gran espectáculo corporativo donde tuviéramos que invitar a colegas por obligación. Durante la planificación, Keon sugirió hacer los votos en el mismo restaurante donde nos comprometimos. Al principio me resistí, pero luego me di cuenta de que era exactamente lo correcto. No íbamos a dejar que Jeremy mantuviera poder sobre ese espacio o ese recuerdo. Hablé con Robert Delgado, el gerente del restaurante que había intervenido aquella noche caótica. Le expliqué lo que queríamos hacer y por qué. Él se emocionó visiblemente y dijo que sería un honor ayudarnos a crear un nuevo recuerdo hermoso en ese lugar. El día de la boda, mientras me preparaba, pensé en todo el camino recorrido desde aquella noche en que Jeremy me dijo que era solo una asistente. Pensé en todas las noches que había pasado editando su trabajo, creyendo que estábamos construyendo algo juntos. Ahora entendía que no había estado construyendo nuestro futuro. Había estado construyendo sus cimientos mientras descuidaba los míos. La ruptura, por dolorosa que fue, me obligó a finalmente invertir en mí misma de la misma manera que había invertido en él. Mientras caminaba hacia Keon en ese restaurante, vi caras familiares sonriendo. Vi a Sara, quien había traído una grabadora para documentar el momento porque las cosas importantes deben ser documentadas correctamente. Vi a Hannah de Recursos Humanos, quien se había convertido en una mentora y amiga. Vi a Roderick, quien me había dado la oportunidad de convertir mi peor experiencia en un cambio sistémico positivo. Los votos que Keon y yo intercambiamos fueron simples pero profundos. Prometimos apoyarnos mutuamente sin intentar rescatarnos. Prometimos celebrar los éxitos del otro sin competir. Prometimos mantener la comunicación honesta incluso cuando fuera incómoda. Prometimos construir un futuro basado en respeto mutuo y reconocimiento real del valor que cada uno aportaba. Cuando nos declararon casados y nos besamos, el restaurante estalló en aplausos. Pero esta vez era diferente. Esta vez era celebración pura, sin drama, sin interrupciones, sin nadie tratando de robar el momento. Durante la recepción, varios colegas se acercaron para compartir cómo la iniciativa de documentación había impactado positivamente sus departamentos. Un gerente me contó que finalmente habían descubierto que uno de sus empleados senior se estaba atribuyendo crédito por el trabajo de su equipo, y que gracias a los nuevos protocolos pudieron abordarlo apropiadamente. Una ejecutiva de otra empresa me preguntó si estaría dispuesta a dar una charla en su organización sobre liderazgo bajo presión. Le di mi tarjeta y le dije que lo consideraría. Al final de la noche, Keon y yo nos escapamos a la terraza del restaurante por un momento de tranquilidad. Miramos la ciudad iluminada debajo de nosotros y él me preguntó en qué estaba pensando. «Estoy pensando que todo valió la pena», le dije. Cada momento difícil, cada decisión de tomar el camino correcto en lugar del camino fácil, cada noche sin dormir documentando evidencia. Todo nos trajo hasta aquí. Él me abrazó y susurró: «Estoy orgulloso de ti. No solo por cómo manejaste a Jeremy, sino por quién decidiste ser a través de todo eso». Meses después, recibí un mensaje de LinkedIn de una mujer que no conocía. Había leído sobre mi caso a través de contactos en la industria, y estaba pasando por algo similar con un socio que se estaba atribuyendo crédito por su trabajo. Me pidió consejos sobre cómo proceder. Pasé una hora escribiendo una respuesta detallada.
compartiéndole las lecciones que había aprendido, la importancia de la documentación, el valor de trabajar a través de canales apropiados, la necesidad de mantener la profesionalidad incluso cuando quieres explotar y, sobre todo, la importancia de nunca dejar que alguien más controle tu narrativa. Terminé el mensaje escribiendo: lo más importante es recordar que no estás luchando contra esa persona. Estás luchando por tu propio valor, tu propia carrera y tu propio futuro. Mantén ese enfoque y toma cada decisión desde ese lugar de proteger lo que has construido, no de destruir lo que ellos tienen. Ella respondió días después diciendo que mi consejo le había dado claridad y coraje. Había comenzado a documentar todo apropiadamente y había contactado a recursos humanos. Esa noche, mientras guardaba mi laptop, Kion notó que estaba sonriendo. ¿Buenas noticias?, preguntó. Algo así, respondí. Alguien me pidió consejos sobre una situación similar a la que pasé con Jeremy. Creo que pude ayudarla. Él sonrió. Eso es exactamente lo que querías, ¿verdad? Que algo bueno saliera de todo eso. Tenía razón. Desde el principio, incluso cuando estaba en medio del caos y el dolor, había decidido que no permitiría que esa experiencia fuera solamente algo que me sucedió. Sería algo que usaría para crecer, para ayudar a otros, para crear cambio real. Ahora, un año después de aquella terrible noche en el restaurante, podía ver claramente que lo había logrado. Mi carrera estaba más fuerte que nunca, mi relación con Kion era sólida y auténtica. Había creado sistemas que estaban ayudando a otras personas a recibir el reconocimiento que merecían, y me había convertido en alguien a quien otros recurrían cuando necesitaban orientación para navegar situaciones difíciles. Jeremy ya no ocupaba espacio en mis pensamientos, excepto como un recordatorio ocasional de por qué la integridad importa más que la victoria fácil. No lo odiaba, no lo compadecía, simplemente había seguido adelante completamente. Y esa, finalmente, era la verdadera victoria, no vencerlo, sino liberarme completamente de la necesidad de definirme en relación a lo que él había hecho. Era exitosa por mis propios méritos, reconocida por mi propio trabajo, y feliz en una relación construida sobre respeto mutuo genuino. Eso es lo que realmente importa al final. No quién te lastimó o cómo te lastimaron, sino quién decidiste ser después de que el dolor pasara. Decidí ser alguien más fuerte, más compasiva, más estratégica y más comprometida con hacer las cosas de la manera correcta, incluso cuando el camino correcto era el más difícil. Y honestamente, no cambiaría nada, porque todo ese dolor, toda esa lucha, me convirtió exactamente en quien necesitaba ser.